Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Dangerous Romance, Seré tu tutor, basados en el libro. Nunca pienses en aceptar la oferta de mi abuela. Después de que Kang se fue, Cylon solo suspiró. Tampoco quiere meterse en problemas por un trabajo que involucra a alguien como Kang, pero algunos de sus cálculos anteriores han estado mal últimamente. Después de que Cylon llegó a su casa como de costumbre, quería cargar su teléfono celular. Su mala suerte para encontrar resultados no había terminado. A pesar de intentar desenchufar y enchufar el cable de carga varias veces, su antiguo teléfono aún no se cargaba porque el cargador ya no funcionaba. No creo que sea imposible cargarlo, pero está roto. Han pasado más de 10 minutos desde que vio a su hermano menor concentrado en jugar con un teléfono celular viejo. Saifa dijo esto en un tono moderado. ¿Qué diablos está pasando? Cylon miró el teléfono en su mano con una mirada seria. Tal vez se descompuso mientras luchaba contra Kang, porque su teléfono estaba en el bolsillo del pantalón de la escuela. De comprar un teléfono nuevo, no lo necesito. Cylon sabe muy bien de dónde viene el dinero de Saifa, y 9 décimos son trampas para los pacientes. Entonces llévalo al taller de reparación, yo te llevaré ahí. Finalmente, Cylon asintió de mala gana. Después de eso, los dos hermanos fueron a un taller de reparación de celulares en el mercado de verduras, que está a una parada de autobús, porque no parece ser tan caro repararlo en esta tienda, casi cabe en la bolsa. Esta es una pantalla rota. El comerciante agarró su teléfono viejo que había estado desactualizado durante muchos años. Lo miró y sacudió la cabeza. ¿Se puede arreglar?, preguntó Cylon al regañadientes. No importa si quieres arreglarlo, probablemente sean pantallas de 5000 watts. 5000 watts, repitió Cylon en voz alta. Este número es el mismo que escuchó en la tarde, lo que le dio esperanza, pero ahora lo vuelve a escuchar del dueño del taller de reparación de celulares, haciéndolo sentir como si se hubiera desmayado en el acto. 5000 baht es una cantidad considerable de dinero y no se puede obtener en un poco tiempo para un estudiante que solo puede ganar dinero trabajando a tiempo parcial en un garage de automóviles durante varias horas al día, y la fecha de reembolso aún se está acercando. Veo que todavía eres estudiante, así que te dejaré un precio bajo, pero en realidad no es tanto como comprar un teléfono nuevo. Quiero volver y pensar un rato. Cylon recuperó su teléfono celular roto y caminó a casa irritado. ¿Te sientes tan impotente? En la era actual de la tecnología de la información, los teléfonos celulares son indispensables. Al menos debe comunicarse con el gerente del garage de automóviles, excepto en el día laboral habitual, cuando otro empleado solicita un permiso de ausencia. Puede tomar un turno para pagar algo de dinero extra. Además, ahora los teléfonos también son populares para que los estudiantes busquen documentos en línea. Si no hay un teléfono celular es como romperse un brazo. ¿Qué te preocupa? Como dije, comprar uno nuevo, dijo su compañero con indiferencia. Cylon lo miró con los ojos muy abiertos. Un teléfono celular no cuesta 20 baht. Ya se ha comprado reparado. ¿Qué tiene eso de difícil? Dentro de poco encontraré el paciente para pedirle uno o dos. Saifon puso su mano sobre su hombro suavemente, esperando que no te preocupes más. Nunca lo pienses, nunca lo vuelvas a hacer. Cylon le estrechó la mano y se fue, mientras miraba decepcionado a su hermano y le reprochaba. ¿Cuántas veces te he dicho no uses la pobreza como excusa para hacer cosas malas? Si no lo hago, ¿de dónde sacamos el dinero para pagar la deuda? No se te olvide, no me gusta otra persona. Obtenga un título alto, tenga un buen currículum, encontré un trabajo bien pagado. Después de eso, Saifa se fue tratando de ocultar su angustia para que no afectara a su hermano. Cylon también se sentía incómodo mirando a su hermano. Entendió que su hermano había sacrificado mucho por él, pero no quería que las deudas o la pobreza fueran la razón para que su hermano hiciera el mal. Siempre piensa que tiene manos y pies y manos de obra, y además tiene una mente rápida. Probablemente encontrará un buen trabajo. No hay nada que no pueda hacer. De repente este pensamiento te recuerda a la señora Jean.
Cylon sacó de su mochila la tarjeta de visita que recibió por la tarde, aunque decidió negarse en ese momento. ¿Cómo diablos dejó esa tarjeta de presentación como si supiera que realmente lo usaría en el futuro? Llegó la fuerte presión de la vida, obligándola a decirle a seguir a su hermano. Cuando llegó a casa, dijo que tenía que discutir su tarea con sus compañeros de clase y pedirle a Saifa que le prestara su teléfono celular. Luego se coló en la habitación, deslizó el dedo por la pantalla del teléfono y marcó el número en su tarjeta de presentación. La señal de conexión telefónica sonó solo por un momento. El otro extremo de la línea estaba conectado. Tomó una respiración profunda, como si estuviera escribiendo un artículo, pero al final inmediatamente levantó la voz y habló sobre su trabajo de tutoría. Soy Cylon, señora, y le llamó para decirle que he decidido enseñarle a Kang.